El viento bajaba de las mesetas como si tuviera vida propia, cortante como una hoja capaz de arrancar la piel del rostro de un hombre. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Silbaba entre los huesos de la tierra, persiguiendo la nieve sobre los llanos abiertos, hasta que todo, las vías, las cercas, incluso el horizonte, desapareció en un mar blanco. El tren había dejado la estación de Red Mesa Hollow hacía ya horas. Su último silbido se había perdido dentro de la tormenta. Ahora, el andén estaba vacío, salvo por una figura encogida en un banco bajo el techo medio roto. Clara Wynne se abrazaba las rodillas contra el pecho, sujetando con fuerza su maletín médico como si fuera lo último sólido que le quedaba en el mundo. Su aliento salía en pequeñas nubes que se congelaban al instante. El viento le había arrancado el pañuelo de la cabeza, y su cabello rubio, tieso por el hielo, se pegaba a sus mejillas. Las vías detrás de ella ya estaban cubiertas de nieve. Nadie volvería. Le habían prometido que esa línea la llevaría hasta el hospital militar de Fort Lowell, donde esperaban nuevas enfermeras venidas del este. Pero cuando la tormenta llegó, el conductor gritó órdenes. La gente entró en pánico y alguien anunció que el fuerte había cerrado sus puertas. Entonces el motor rugió y el tren desapareció, dejándola sola en medio de la nada, bajo un cielo lleno de copos y silencio. A kilómetros de allí, Kyle Redhawk guiaba a su caballo Hollowstep por el borde de la cresta, buscando animales extraviados. La arriada había terminado antes de tiempo. La mayoría de los rancheros blancos ya se habían retirado al pueblo antes de que el frío se volviera insoportable. Kyle se había quedado. La tierra no le causaba miedo. Había conocido hombres peores que el clima y órdenes más crueles que el silencio. Cuando divisó la estación abajo, un fino hilo de humo salía todavía de la chimenea, pero las ventanas estaban oscuras. Pensó que quizás el encargado se había quedado. Luego la vio. Una silueta pequeña, inmóvil en el banco. Tiró de las riendas, observándola largo rato entre la neblina de nieve. No se movía. Cuando llegó junto a ella, su propio abrigo estaba endurecido por el hielo. La mujer no reaccionó al oír su voz. «¿Señora?», preguntó con voz ronca por el frío. «¿Me oye?». Nada. Sus labios estaban azules. El maletín de cuero que llevaba bajo el brazo tenía una cruz roja cosida en la solapa. Una enfermera, una de las curanderas del ejército. Kyle le apartó la nieve del hombro. Su piel estaba tan fría como la piedra. «Tranquila», murmuró mientras la alzaba con cuidado. Era liviana, demasiado liviana. La subió a su caballo, la envolvió en su manta y dirigió el paso hacia la línea de árboles donde se ocultaba su cabaña. El trayecto duró casi una hora entre la nieve hasta las rodillas. 2 veces pensó que el caballo cedería, pero el animal siguió, cabeza baja, siguiendo el rastro del humo. Cuando por fin apareció la cabaña, una construcción baja de troncos de pino contra la ladera, Kyle casi suspiró de alivio. Dentro, colocó a la mujer en el catre junto al fuego. El lugar era sencillo. Una sola habitación con piso de madera, una mesa de cedro partido y una pequeña estufa de hierro. Él mismo la había construido tras dejar la reserva años atrás. Solo se escuchaba el golpeteo del viento contra las contraventanas. Se movió rápido, derritió nieve para conseguir agua y frotó sus manos entre las suyas. Ella no se movía. El pulso en su cuello apenas latía. Kyle la cubrió con una piel de búfalo. Echó leña seca en la estufa y sopló hasta que las llamas cobraron fuerza. Cuando la primera luz anaranjada iluminó su rostro, la vio con claridad. Joven, quizá de unos 20 y tantos, con facciones demasiado finas para esa tierra dura. Hasta inconsciente, la terquedad se marcaba en su mandíbula, una determinación suave, casi ajena a ese paisaje salvaje. Hirvió una tetera y vertió un poco de agua tibia en sus labios. Ella tragó una vez, apenas. Fue suficiente. Kyle se sentó sobre los talones, mirando cómo las sombras del fuego bailaban en las paredes.
Hacía mucho que ninguna voz humana llenaba ese lugar. La soledad no le molestaba, hasta esa noche. Mientras escuchaba el frágil ritmo de su respiración, comprendió cuánto silencio había habitado esa cabaña. Recordó el invierno pasado, cuando la fiebre había arrasado su aldea y los niños murieron antes del amanecer, sin que el médico del ejército apareciera jamás. Tal vez esta mujer podría ayudar, si sobrevivía. Tal vez era la manera en que el Creador le ofrecía a su gente una segunda oportunidad. Cuando ella tembló, Kael le ajustó la manta sobre los hombros. «Descansa, pequeña curandera», susurró con voz baja. «Ya estás a salvo». Afuera la tormenta rugía, golpeando las maderas, pero dentro el fuego resistía. Kael echó otro tronco, se sentó junto a la estufa y esperó. Sus párpados se cerraban, pero no se permitió dormir. Cerca del amanecer, el viento se calmó. La nieve cayó en montones desde el techo. Clara se movió, girando hacia el calor. Un leve color volvió a sus mejillas. Kael exhaló despacio, aliviado, con una sensación que no sentía desde hacía años. ¿Esperanza, quizá? ¿O el inicio de algo distinto? Sirvió otra taza de agua, la dejó junto a ella y caminó hasta la puerta. La cresta estaba sepultada en blanco bajo un cielo gris pálido. Sabía que pronto llegaría el sol. Y con él, las preguntas. ¿Quién era ella? ¿Y qué problemas traería consigo? Pero por ahora, solo existía el silencio entre las tormentas. Y en ese silencio, dos desconocidos respirando bajo un mismo techo. Clara Wynne despertó con el sonido del viento colándose por las grietas de las paredes. Por un instante no recordó dónde estaba. El techo de pino oscuro, el olor a humo y a hierbas secas la devolvieron al presente. Le dolía la cabeza. Cada músculo de su cuerpo pesaba como si hubiera cargado el mundo entero. Cuando intentó incorporarse, las mantas se deslizaron de sus hombros, y el frío le atravesó el vestido fino como una cuchilla. Entonces lo vio. El hombre estaba agachado junto a la estufa, echando un tronco al fuego. Su cabello, negro como plumas de cuervo, estaba atado en la nuca con una tira de cuero. La piel, bronceada y curtida por el sol, brillaba al reflejo de las llamas como cobre antiguo. Al escuchar su movimiento, giró apenas la cabeza, y ella distinguió la línea precisa de una cicatriz en su mejilla. El corazón de Clara Wynne dio un salto. Apache. Él se levantó despacio con las manos abiertas, las palmas hacia afuera. «Ya despiertas», dijo con voz baja y firme, marcada por un acento de quien aprendió el inglés tarde. «Estás a salvo». Clara se encogió contra la pared. «¿Dónde estoy?», preguntó con la garganta seca, las palabras saliendo débiles. «En mi casa», respondió él, «en lo alto de la colina. Estabas medio muerta en la estación». Ella miró alrededor. Una sola cama, una mesa rústica, estantes con frascos de hierbas secas y raíces. Su maletín médico reposaba junto a la puerta, intacto. La estufa brillaba anaranjada, mientras afuera el viento rascaba los troncos como si fueran arena seca. «¿Tú me trajiste aquí?», preguntó con un hilo de voz. Él asintió. «Llevas la marca de una sanadora», dijo señalando su maletín. «Tal vez, cuando recobres fuerzas, puedas ayudar a mi gente». «¿Tu gente?», repitió ella confundida hasta que lo comprendió. «¿Los apaches?». La mandíbula de Kael Redhawk se tensó, pero no apartó la mirada. «Mi gente», respondió con calma. «Sí». El pecho de Clara se contrajo. Le vinieron a la mente las historias escuchadas en Kansas. Caravanas emboscadas, colonos degollados, ataques nocturnos. Le habían advertido que nunca confiara en un apache. Y ahora estaba sola, desarmada, dentro de su cabaña. Él debió notar el miedo en su rostro. «Si quisiera hacerte daño», dijo con serenidad, «seguirías allá afuera, bajo la nieve». Clara tragó saliva, sin saber si debía agradecerle o huir. De todas formas, sus piernas no la sostendrían. El mareo la obligó a apoyar la cabeza contra la pared.
Kael vertió agua en una taza de metal y se la ofreció. Ella vaciló. Luego la tomó. Sus dedos rozaron los de él. La mano de Kael era áspera, cálida pese al frío. El agua sabía levemente a humo de pino. Bebió. «Me llamo Kael Redhawk», dijo mientras volvía a la estufa. «Antes trabajaba para el puesto de comercio en el valle. Ahora, prefiero quedarme aquí». Clara lo observó en silencio. No se movía como un salvaje, sino como alguien acostumbrado a huir de la gente. Cada gesto era medido, controlado. «Soy Clara Wynne», respondió al fin. «Enfermera, o al menos lo era». La voz se le quebró al recordarlo. El tren, los gritos del oficial, el anuncio del cierre del fuerte, el caos, la tormenta que se tragó todo. «Has venido de lejos», dijo él. «Desde Kansas City, ¿verdad?» «El ejército me envió a Fort Lowell». Intentó sonreír, pero le salió forzado. «Parece que no llegué». Kael asintió brevemente. «Ese fuerte no es lugar fácil. Tal vez fue mejor así». El silencio se instaló entre ambos, roto solo por el chasquido de la leña. Afuera el viento había cesado. Por la ventana se filtraba el resplandor pálido de la mañana sobre la nieve inmóvil. Él le acercó un cuenco con un estofado ligero, frijoles, pedacitos de venado y hierbas del monte. Ella lo aceptó sin mirarlo. El primer bocado casi la hizo llorar. No había notado cuánto hambre tenía. «¿Deberías descansar?», le dijo Kael cuando terminó. «La fiebre ya se fue, pero aún estás débil». Clara asintió, aunque su mente no lograba calmarse. Cuando él salió a buscar leña, ella recorrió la cabaña con la mirada. Cada objeto hablaba de soledad. Las herramientas hechas a mano, la única manta en el catre, los símbolos tallados en las vigas, el sol, el halcón, la montaña. Nada parecía peligroso, solo solitario. Más tarde, cuando Kael regresó tras revisar los caballos, ella reunió el valor para preguntar: «¿Vives aquí solo?» «Sí». «¿Sin familia?» Él negó despacio. «Hace mucho». Se detuvo un instante. «¿Se fueron?» Ella no insistió. Había algo en su tono que la hizo guardar silencio. Al tercer día, Clara fue lo bastante fuerte para salir. El aire helado le quemó los pulmones, fino y punzante. Desde la colina veía kilómetros y kilómetros de llanuras abiertas, colinas que se alzaban como olas congeladas. El río trazaba una cicatriz plateada entre la tierra. Era salvaje, temible y hermoso. Kael reparaba un poste junto al corral. Al verla, alzó la vista, entornando los ojos contra el sol. «No deberías estar mucho rato afuera». «Necesitaba aire», respondió ella sonriendo apenas. «Y para darte las gracias». Dejó el martillo a un lado. «No hace falta que me des las gracias», dijo él con voz tranquila. «Solo vive». Clara Wynne sonrió apenas. «Dijiste que esperabas que pudiera ayudar a tu gente. ¿A qué te referías?» Kael Redhawk apoyó los brazos en la cerca, mirando el horizonte. «Hay enfermedad en el valle», respondió. «Los niños tosen sangre. El médico del ejército no cruza las puertas del fuerte. Dicen que no valemos la medicina que traen». El estómago de Clara se encogió. «Puedo intentarlo», dijo con firmeza, «cuando consiga los suministros que necesito». Él la miró con una mezcla de esperanza y advertencia. «Si te ven con nosotros, los tuyos podrían volverse en tu contra». «No tengo miedo», respondió, aunque sí lo tenía, pero no de ellos, sino de lo que podía descubrir en sí misma si se quedaba. Esa noche, al caer el crepúsculo, lo observó junto al fuego. Se movía con soltura, silencioso, seguro de cada gesto. Cuando tomó su abrigo, ella vio la cicatriz vieja en su hombro, una marca endurecida, recuerdo claro de un disparo. Sin pensar, dijo en voz baja: «Eso necesita limpiarse bien». Kael se quedó inmóvil, sorprendido, y luego giró hacia ella. «Es una herida antigua», respondió.
Infectada en su momento, supongo, dijo ella, abriendo su maletín y sacando un pequeño frasco de ungüento. Déjame verla, por favor. Él vaciló, pero obedeció. Cuando sus dedos tocaron su piel, sintió el músculo tensarse bajo el calor del fuego, el latido del cuerpo vivo bajo la cicatriz. Kyle no se movió, aunque el ungüento ardía. Sus miradas se encontraron, la de ella, firme y serena. La de él, cautelosa pero suavizándose poco a poco. No eres lo que imaginaba, susurró Clara. ¿Y qué esperabas?, preguntó él. Ya no estoy tan segura, respondió ella, bajando la vista. Por un instante, ninguno habló. El fuego crepitaba entre ellos, lanzando destellos dorados en las paredes. Afuera, la noche se extendía inmensa y sin rupturas. La gente teme lo que no conoce, dijo él al fin. Yo también lo he hecho. Clara sonrió con ternura. Entonces, quizá podamos aprender juntos. Kyle no contestó, pero la comisura de su boca se alzó apenas, lo suficiente para que ella supiera que la había escuchado. Aquella noche, el viento cambió de dirección. El frío seguía filtrándose entre las paredes, pero el silencio ya no pesaba igual. Desde la oscuridad, Clara oyó su voz murmurando algo en su lengua, suave y rítmica, como una oración o una promesa. Y por primera vez desde que el tren la había dejado atrás, durmió sin miedo. A finales de la semana, Clara Wynne podía caminar por el sendero de la cresta sin perder el aliento. La tormenta había pasado, dejando la tierra limpia y muda bajo un cielo azul inmenso. Desde el porche de la cabaña se extendían kilómetros de meseta brillante, el sol reflejándose en la nieve. La belleza de aquel paisaje la abrumaba, tan amplio, tan indómito, que casi le daba miedo. Cada mañana, Kyle Redhawk se levantaba antes del amanecer. Ella despertaba con el sonido apagado de sus botas, el chasquido del pedernal, el aroma fuerte del café. Hablaba poco, pero sus silencios no eran fríos. Había paz en su manera de moverse, como alguien reconciliado con la soledad. Clara no estaba acostumbrada a ese tipo de quietud. En Kansas City, los trenes rugían cada hora frente a su pensión, y la gente llenaba los espacios con voces, discusiones, prisas. Aquí, las palabras parecían innecesarias. La tierra hablaba por ellos. En la sexta mañana, Kyle ensilló a Hollowstep y se volvió hacia ella. «Bajaré al valle», dijo. «Hay un niño enfermo, con fiebre. ¿Puedes venir? Si te sientes lo bastante fuerte». «Estoy lista», contestó sin dudar. Cabalgaban por el cauce helado, su falda recogida torpemente sobre la silla. El aire olía a pino y a piedra fría. Al mediodía, el sendero se abrió hacia un valle estrecho, salpicado de álamos. Del campamento apache, al pie del río, se elevaban columnas de humo. Varias personas salieron de sus chozas al verlos llegar, algunas con cautela, otras con curiosidad. Sus rostros eran delgados, curtidos, llenos de orgullo. Algunos murmuraron al ver la piel clara y el vestido oriental de Clara. Kyle desmontó primero. «Ella viene a ayudar», dijo simplemente. Dentro de un pequeño refugio de ramas, una mujer se inclinaba junto a un niño que no tendría más de 8 años. Los labios del pequeño estaban agrietados, la respiración corta y débil. El corazón de Clara se apretó. Neumonía. Lo supo enseguida. La misma enfermedad que había visto llevarse a tantos en los inviernos de Kansas. Actuó con rapidez, pidiendo agua caliente y retirando la manta húmeda. Sus manos se movían seguras, el instinto del entrenamiento guiándola. Al alzar la vista, los ojos de la madre estaban llenos de miedo. Clara le sonrió con dulzura. «Va a ponerse bien», dijo suavemente. «Solo tenemos que mantenerlo caliente». Kyle se agachó junto a ella, ofreciéndole un manojo de hierbas secas. «Salvia de invierno», explicó. «Ayuda a respirar». Ella dudó apenas un segundo antes de añadir las hojas al agua humeante. «Usemos ambos remedios», dijo.
el tuyo y el mío. Durante horas trabajaron lado a lado, hablando solo cuando era necesario. Al caer la noche, la respiración del niño se volvió más tranquila. Cuando por fin se durmió, la mujer tomó las manos de Clara Wynne entre las suyas y susurró algo en apache, con voz quebrada por el agradecimiento. Dice que trajiste de vuelta el fuego al pecho de su hijo. Tradujo en voz baja Kyle Redhawk. Clara Wynne sintió un nudo en la garganta. Dile que fue cosa de los dos, susurró. Esa noche, ya en la cabaña, Kyle sirvió café y se sentó frente a ella, con el fuego entre ambos. Hablarán, dijo mirando las brasas. Algunos dirán que no debiste venir. No pedí permiso a nadie, respondió Clara. Él la observó por encima del borde de la taza. La mayoría de las mujeres blancas no habrían hecho lo que hiciste. La mayoría de las mujeres blancas no han visto morir a un niño solo, porque alguien decidió que no valía la pena salvarlo. Contestó, con la mirada fija en el fuego. Yo ya he visto eso demasiadas veces. El silencio que siguió no fue incómodo. Era cálido, como una manta compartida. La luz danzante del fuego les pintaba los rostros de dorado, y afuera, los coyotes cantaban a la luna. Un tronco estalló y las chispas se elevaron, girando como pequeñas estrellas. Tu gente tiene historias, dijo Clara al fin. Deberías contarme una. Kyle sonrió apenas. No las entenderías. Pruébame, replicó ella. Entonces le habló del águila de fuego, el espíritu que trajo el calor a los hombres, y fue castigado por compartirlo. Le contó cómo sus plumas se convirtieron en ceniza, pero su corazón se transformó en el sol. Es hermoso, susurró Clara cuando él terminó. Es verdad, respondió Kyle. Sin fuego morimos. Pero si olvidamos cómo sostenerlo, nos quema. Ella lo miró a los ojos, a través del resplandor de las llamas. ¿Crees que yo ya olvidé cómo? No respondió, pero su mirada decía más que las palabras. Veía en ella la soledad, la culpa, el peso de quien ha sido abandonada. A la mañana siguiente, Kyle Redhawk salió a partir leña mientras Clara Wynne limpiaba la cabaña. Al quitar el polvo de los estantes, encontró una pequeña bolsa escondida detrás de una caja de lata. Dentro había 2 medallas de plata y un mechón de cabello oscuro. Comprendió enseguida que pertenecían a su familia. Las volvió a guardar con cuidado, los dedos temblando. Esa tarde, mientras él afilaba un cuchillo junto a la puerta, ella habló con voz suave. ¿Tuviste esposa? No fue una pregunta. El movimiento del cuchillo se detuvo. Tuve familia, respondió después de un largo silencio. Murieron en San Mateo. Los soldados quemaron la aldea. Yo estaba fuera, comerciando caballos. Lo siento, murmuró ella. Kyle levantó la vista, y por primera vez ella vio el dolor desnudo en su rostro. No lo sientas. El perdón no los traerá de vuelta. Clara quiso acercarse, romper la distancia, pero algo la detuvo. Su orgullo. O quizá el de él. Si sirve de algo, dijo. Yo también perdí gente. La fiebre del 74 se llevó a mi madre y a mi hermana pequeña. Después de eso me uní al hospital. Pensé que, si salvaba a otros, dejaría de sentirme inútil. Él la miró en silencio. ¿Funcionó? Clara sonrió triste. Aún no. El viento volvió a soplar afuera, silbando entre las rendijas. Kyle echó otro tronco al fuego y se volvió hacia ella. Deberías descansar, dijo. Tú también. Él vaciló. Luego se sentó a su lado en el banco. El silencio entre ellos estaba cargado, no de miedo, sino de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Las llamas proyectaban sombras cambiantes sobre sus rostros. Clara, dijo por fin, su voz baja. Si el ejército vuelve por aquí, deberías irte antes de que te encuentren. No pienso irme. Frunció el ceño. ¿Por qué arriesgarte? No nos debes nada. Ella lo miró fijamente, las líneas firmes de su rostro, la cicatriz que atrapaba la luz.
la serenidad en sus ojos. Tal vez sí, respondió. Tal vez salvar a un niño no sea suficiente. La mano de él se movió como si fuera a buscar la suya, pero se detuvo. Gente como yo no se salva, Clara. Quizá te equivocas, susurró ella. Afuera el viento cesó de repente. El fuego crepitó y una brasa se elevó entre ellos, ardiendo brillante antes de apagarse en ceniza. La miraron en silencio durante un largo momento. Cuando Kyle se levantó y fue hacia la puerta, ella sintió su ausencia como un frío que le atravesaba el pecho. Él se detuvo antes de salir. El niño que ayudamos vivirá. Eso es lo que importa. Clara asintió. Sí, dijo suavemente. Pero no es lo único que importa. Kyle no respondió. Solo abrió la puerta y salió al frío. Ella se quedó junto al fuego mucho después de que él se marchara, mirando las brasas hasta que su reflejo se desdibujó en el calor. El corazón le latía irregular, los pensamientos entrelazados. Entonces lo comprendió. Aquello había empezado. Aún no era amor, pero sí la chispa de algo, un fuego interior. Y no sabía si aquel fuego los salvaría, o los convertiría a ambos en cenizas. El primer aviso del peligro llegó con el olor a humo. Kyle Redhawk estaba en el corral, reparando un arnés, cuando el viento cambió de dirección y trajo el sabor agrio del pino ardiendo. Se quedó inmóvil, entrecerrando los ojos hacia el valle. El humo nunca era buena señal en esas tierras, y menos en esa época del año. Clara Wynne salió al porche, alzando la mano para protegerse del resplandor del sol sobre la nieve. ¿Es uno de los campamentos?, preguntó. Quizá, respondió Kyle Redhawk, aunque en el fondo ya lo sabía. La columna de humo que se alzaba más allá de la cresta era demasiado espesa, demasiado negra. Soldados, murmuró con amargura. Están incendiando las chozas. Clara contuvo el aliento. ¿Por qué? No ha habido ningún ataque. No necesitan razones, replicó mientras colgaba el rifle sobre el hombro. Empaca lo que puedas. Si vienen hacia acá, cabalgaremos al norte. El corazón de Clara se aceleró. Corrió dentro de la cabaña, recogiendo su maletín médico y las pocas cosas que le quedaban desde Kansas. El aire afuera se había vuelto denso, cargado con el eco lejano de disparos. Cuando volvió al exterior, Kyle ya estaba ensillando a Hollow Step. Pero antes de que pudieran montar, una figura apareció entre los árboles. Un hombre blanco con abrigo azul, agitando el brazo desesperadamente. Kyle levantó el rifle, pero el jinete gritó: «¡No dispares! ¡Soy Holt Mercer!». El estómago de Clara se encogió. El teniente Holt Mercer, del 4º Regimiento, el mismo con quien había entrenado antes de la tormenta. Tiró de las riendas, con el aliento formando nubes en el aire frío. «Clara, gracias a Dios estás viva», dijo, antes de mirar a Kyle con desconfianza. «Tienes que venir conmigo ahora». «¿Qué está pasando?», preguntó ella. «Órdenes de The Silver Ridge Command», contestó seco. «Los apaches que se refugian en este valle son considerados hostiles. Tenemos que limpiar la zona. Tu presencia complica las cosas». La mandíbula de Kyle se endureció. «¿Complica?», repitió en voz baja, probando la palabra como si le supiera a hierro. Mercer lo ignoró. «Clara, si te quedas, te arrestarán por colaborar con ellos. Puedo protegerte si vienes por tu voluntad». «No son hostiles, Holt», dijo ella negando con la cabeza. «Están enfermos. Hemos estado tratando a los niños, a las familias. No puedo discutir política contigo», replicó él con un tono cortante. «Eres enfermera bajo contrato del ejército. Sabes cuál es tu deber». Su voz se suavizó. «Mi deber es con los vivos», respondió Clara. Kyle dio un paso adelante, interponiéndose entre ellos. «Ella se queda». La mano de Mercer se fue a la pistola. «¡Retírate, indio!». El aire se tensó, frágil como vidrio. Clara se colocó entre ambos, las palmas levantadas. «¡Basta, los dos!», gritó.
Mercer la miró con furia. ¿De verdad crees que él se preocupa por ti? Cuando empiece el combate, desaparecerá entre las montañas y te dejará aquí, para que respondas por todo. Kyle habló con voz baja y firme. No sabes nada de mí. Sé lo suficiente, disparó Mercer. El ejército no mostrará piedad una segunda vez. Desde el sur llegó otro estruendo de disparos. Mercer miró hacia el humo y luego de nuevo a Clara. Te doy una sola oportunidad, Clara. Ven conmigo. Ella dudó, dividida entre dos mundos que ya no encajaban. Detrás de ella, la mano de Kyle rozó su manga, un ruego silencioso. No para que lo eligiera a él, sino para que eligiera la verdad. Su respuesta fue apenas un susurro. ¿No? ¿Qué dijiste?, preguntó Mercer, incrédulo. Dije que no puedo dejarlos, repitió Clara con firmeza. Y no lo traicionaré. El color se borró del rostro de Mercer. Por un instante, creyó que sacaría el arma, pero él maldijo por lo bajo. Estás echando tu vida a perder, escupió, girando el caballo y galopando hacia el valle. Kyle exhaló despacio. Traerá a los demás. Lo sé, respondió ella. Cabalgaron hacia el campamento antes de que cayera el sol. El valle era un caos. Humo saliendo de chozas ardiendo. Gente corriendo entre los arbustos con lo poco que podía cargar. Clara desmontó antes de que el caballo se detuviera del todo, corriendo hacia un niño herido con una bala en la pierna. Kyle se unió a los hombres del Ashvale Clan, formando una línea a orillas del río, el rifle firme entre las manos. Los soldados llegaron con el amanecer, marchando en formación perfecta, los abrigos azules fantasmales contra la nieve. Clara alcanzó a distinguir a Mercer al frente, el rostro endurecido, gritando órdenes que el viento apenas dejaba oír. ¡Cúbrete!, gritó Kyle, empujándola detrás de una roca justo cuando sonaron los primeros disparos. El aire se llenó de silbidos de balas y olor a pólvora. Los caballos relinchaban, los niños lloraban. Clara se cubrió los oídos, el corazón desbocado. Quiso correr, esconderse, pero vio a una anciana caer, con la sangre manchando su hombro. El instinto tomó el mando. Se arrastró por el barro hasta ella, rasgando su falda para improvisar un vendaje. Kyle disparaba desde detrás de un tronco caído, respondiendo tiro por tiro. Los soldados avanzaban en un ritmo lento y mortal. Sabía que no podrían ganar, solo resistir lo suficiente para huir hacia las colinas. Una bala le rozó el hombro, el mismo lugar de la vieja herida. Cayó de rodillas, aturdido. ¡Kyle!, gritó Clara corriendo hacia él. Se arrodilló a su lado, las manos manchadas con su sangre caliente. ¡No te muevas!, exclamó Clara Gwyn, con la voz temblorosa. Por favor, Kyle, quédate quieto. Él atrapó débilmente su muñeca. Vete. Si te encuentran conmigo, te matarán. Entonces tendrán que matarme también, replicó ella con los ojos ardiendo. Ya terminé de huir. A través del humo apareció Holt Mercer, con la pistola desenfundada. ¡Clara, aléjate de él! Ella se incorporó despacio, colocándose entre los dos hombres. Su voz vacilaba, pero su decisión era firme. Si le disparas, tendrás que hacerlo conmigo también. No me obligues a elegir, dijo Mercer con la mano temblorosa. No entiendes lo que esto significa. Lo entiendo perfectamente, respondió ella con calma. Me salvó la vida. Su gente nunca ha dañado a nadie que no los haya atacado primero, y ustedes los están quemando. Por una mentira. Detrás de ella, Key el Redhawk se levantó con esfuerzo, la sangre goteando sobre la nieve. «Déjala ir», dijo con voz ronca. «Me entregaré». Clara lo miró con desesperación. «No», susurró. En esa mirada, él le dijo todo sin palabras. «Si sirve para salvarte, me rindo». La mandíbula de Mercer se tensó. «Basta», gruñó, levantando el arma. Clara dio un paso al frente, su voz elevándose por encima del viento. «Mírame, Holt. ¿Recuerdas el hospital de campaña en Harper's Creek?
Aquella noche en que casi mueres de fiebre. ¿Quién se quedó a tu lado hasta el amanecer? Los ojos de Mercer vacilaron. La memoria atravesó la neblina del odio. Tú, murmuró. Entonces escúchame, insistió ella. No dejes que el ejército te obligue a matar lo que queda de tu alma. El silencio cayó como un peso. Finalmente, Holt Mercer bajó el arma. «¡Retírense!», ordenó con voz ronca. «Aquí no vimos nada». Los soldados de The Iron Sport Troopers se miraron confundidos, pero obedecieron. Uno a uno, los uniformes azules desaparecieron entre el humo. El valle quedó en calma, salvo por el crujir de las chozas ardiendo. Clara cayó de rodillas junto a Kyle, presionando un paño sobre la herida. «Ya estás a salvo», susurró, con lágrimas empañándole los ojos. Ya todo pasó. Él levantó la mano manchada de sangre y rozó su mejilla. «Debiste irte cuando pudiste. ¿Y perder la oportunidad de salvar al hombre más terco de Nuevo México?», bromeó ella, intentando sonreír. «Ni lo sueñes». Kyle rió débilmente, luego se quejó de dolor. Ella lo sostuvo hasta que su respiración se hizo más tranquila, con el corazón latiendo entre miedo, alivio y algo más profundo, algo parecido a la fe. Cuando el sol despuntó sobre Red Mesa Hollow, el humo se disipó y el valle, aunque herido, seguía vivo. El pueblo reconstruiría. Siempre lo hacían. Entre las ruinas, Kyle y Clara se sentaron uno junto al otro, con las manos entrelazadas, sus rostros iluminados por la primera luz del amanecer. Fuego y sangre cediendo al frágil respiro de un nuevo día. El humo permaneció varios días, flotando como un fantasma entre los árboles, filtrándose por las grietas de la cabaña. Cada vez que Clara respiraba, sentía el sabor del polvo y la pólvora. Cuando cerraba los ojos, veía las llamas, los niños corriendo, a Kyle cayendo sobre la nieve. Ahora él yacía en el catre junto a la estufa, medio inconsciente, el rostro pálido bajo el bronce de su piel. Ella le había limpiado la herida, cosido con manos temblorosas, rezando para que la fiebre no volviera. Afuera, el viento se había vuelto tibio, trayendo el olor de la tierra que comenzaba a descongelarse. El invierno cedía, pero dentro de la cabaña el aire seguía pesado por lo vivido. Clara se sentó a su lado, humedeció un paño y lo colocó sobre su frente. Él abrió los ojos, confuso, y al verla esbozó una débil sonrisa. «¿Sigues aquí?», susurró. «Aquí sigo», dijo ella. «No te librarás tan fácil de mí». Intentó reír, pero solo tosió. Ella lo ayudó a incorporarse y le acercó una taza. Bebió un poco y volvió a recostarse, agotado. «¿Holt?», preguntó. «Se fue», respondió ella. Ordenó a los soldados retirarse. Dijo que no habían visto nada. Kyle cerró los ojos. «Arriesgó su rango por ti. Por nosotros», lo corrigió ella. «Tal vez también por sí mismo». Pasaron la noche así, ella cuidando el fuego y él entre sueños febriles. A veces murmuraba en su lengua, palabras suaves y musicales. Otras veces susurraba nombres que ella no conocía. Al tercer amanecer, la fiebre cedió. Cuando despertó, su respiración era tranquila y el sudor había desaparecido. Clara casi lloró de alivio. Salió al porche, dejando que el aire frío le rozara el rostro. El mundo había cambiado durante la noche. La nieve se derretía y el agua corría por los surcos del suelo. A lo lejos, las montañas se teñían de rosa con la salida del sol. Parecía que la tierra misma exhalaba después de tanto aguantar la respiración. La puerta de la cabaña crujió detrás de ella. Kyle Redhawk apareció envuelto en una manta, moviéndose con cautela pero de pie por su cuenta. «No deberías estar levantado», dijo ella. Él sonrió débilmente. «No puedes quedarte en la cama para siempre», dijo Kyle Redhawk, con la voz áspera pero firme. Se colocó a su lado mirando hacia el valle. Debajo,
Los restos del campamento del Ashvale Clan se extendían como cicatrices, postes quemados, humo elevándose de lo poco que aún ardía. Y sin embargo, entre las cenizas, Clara Wynne alcanzó a ver movimiento. Mujeres cantando mientras despejaban los escombros, niños cargando agua, hombres levantando nuevas paredes. «Lo lograrán», murmuró. «Siempre lo hacen», respondió Kyle, y tras una pausa añadió con sinceridad. «Gracias a ti». «No», dijo ella, negando con suavidad. «Gracias a nosotros». Él la miró entonces, de verdad, y algo se suavizó en su mirada. «Pudiste haberte ido. Tenías todas las razones para hacerlo. Ya te lo dije», contestó ella. «No dejo morir a la gente. Ya no más». Kyle la observó un largo momento antes de preguntar. «¿Qué quieres decir?» Clara apartó la vista hacia la nieve que se derretía bajo el sol. En Kansas, cuando llegó el cólera, debía ayudar en la clínica. Pero tuve miedo. Me quedé en casa con mi familia. Cuando por fin fui, ya era tarde. Mi madre, mi hermana, se habían ido. Juró que nunca volvería a apartar la mirada del dolor. Los ojos de Kyle se llenaron de comprensión callada. «Todos cargamos fantasmas», dijo con voz baja. «Algunos pesan más que otros». Ella sostuvo su mirada. «¿Y los tuyos?» El viento se deslizó entre los pinos antes de que él hablara. «Fui explorador del ejército una vez. Pensé que si los ayudaba perdonarían a los míos. Me equivoqué. Usaron mis mapas para hallar las aldeas. Mi esposa y mi hijo murieron por eso. Desde entonces intento enmendarlo. Pero ¿cómo se cura una herida así?» Clara posó su mano sobre la de él. «Salvando a los que quedan», dijo con voz temblorosa. «No rindiéndote ante la vida». Él entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto pequeño pero lleno de significado. Entre ambos se formó un silencio cálido, real, casi sagrado. Esa tarde, cuando el cielo se tiñó de cobre, se sentaron afuera, mirando cómo el sol cambiaba los colores de Red Mesa Hollow. Kyle le habló de su madre, quien le enseñó a montar antes de poder caminar, y de las historias del espíritu del viento que llevaba mensajes entre las almas, y de la mujer que traía compasión a los heridos. Clara escuchaba, fascinada. Aquellos mitos eran como canciones, tristes, pero llenas de esperanza. «Las historias de tu pueblo curan el alma», dijo. «Porque el dolor siempre está cerca», respondió él. Aprendimos a caminar con él. Ella sonrió suavemente. «Hablas como un predicador». Kyle rió, bajo y sincero. «No, no lo soy». «No», replicó ella mirándolo a los ojos. «Eres algo mejor». Él desvió la vista, avergonzado, y removió las brasas con un palo. Las chispas volaron, girando en el aire como soles diminutos antes de desaparecer. Cuando Clara se levantó para entrar, Kyle le tomó la muñeca. «Clara», dijo, su voz áspera, «cuando lleguen los trenes de primavera podrías irte al este, empezar de nuevo, en un lugar seguro. No te detendré». Ella lo miró a la luz del fuego, observando las líneas firmes de su rostro, la cicatriz que recorría su mejilla, el cansancio eterno en sus ojos. «¿Y dejarte aquí, remendando cercas y alimentando medio valle tú solo?», preguntó con una sonrisa tenue. «Ni lo sueñes». «Lo digo en serio», insistió él. «No me debes esta vida». «Tal vez la quiero», respondió ella segura. El silencio que siguió fue dulce, espeso como miel. El viento se detuvo y las primeras estrellas brillaron sobre la cresta. Kyle se levantó y le extendió la mano. Ella no se apartó. Bajo la luz del fuego comenzaron a bailar. Sin música, solo el murmullo del aire entre los pinos y el ritmo suave de dos corazones aprendiendo la misma melodía. Kyle se movía despacio, todavía rígido por la herida, pero ella encajaba en sus brazos como si siempre hubiese pertenecido ahí, en ese rincón del mundo. Cuando él inclinó la cabeza, ella lo encontró a mitad del camino. El beso fue suave, inseguro.
pero lleno de todo lo que nunca se habían atrevido a decir. Cuando se separaron, ella susurró: ¿Y ahora? Él sonrió apenas. Ahora seguimos construyendo. Más tarde, cuando la noche los envolvió, Clara se quedó junto al fuego. A través de la ventana lo vio afuera, de pie bajo las estrellas, con la manta ondeando al viento. Miraba hacia la cima donde pronto asomaría el amanecer. Por primera vez desde que bajó de aquel tren, comprendió que ya no estaba perdida. La luz del fuego doraba las paredes de la cabaña. Sobre la mesa descansaba la pequeña bolsa con las 2 medallas de plata y el mechón de cabello oscuro. Clara la tocó con ternura y murmuró al aire silencioso: «Estarían orgullosos de ti, Kyle». Afuera las montañas esperaban en calma, sus picos bañados por la luz de las estrellas. El mundo seguía herido, duro, pero respiraba otra vez. Y en esa respiración, en ese espacio entre ruina y renacer, 2 almas que habían pasado la vida curando a otros empezaban, por fin, a curarse mutuamente. Para cuando llegó la primavera, el valle había cambiado de color. Lo que antes había sido blanco, gris y negro chamuscado, ahora brillaba en tonos verdes suaves. Ese verde que solo nace después de que la tierra ha sufrido y aprendido a vivir de nuevo. Los brotes de hierba asomaban entre las cenizas. El río, antes congelado, corría limpio y veloz, llevándose los restos del invierno. Kyle Redhawk se apoyó en la cerca del risco, el hombro aún rígido, pero sanando. Abajo, el humo ascendía de los refugios reconstruidos. El Ashvale Clan regresaba poco a poco, familia por familia. Aún cautelosos, aún marcados por el dolor, pero vivos. Clara Wynne se acercó con las mangas arremangadas y el cabello suelto, mecido por el viento. Llevaba una cesta de hierbas, con el aroma dulce de la salvia y el pino impregnando sus manos. «Nos trajeron huevos esta mañana», dijo, «y un frasco de miel, pago por las medicinas». Kyle sonrió apenas. «Mejor que monedas». Ella miró el valle en silencio. «Deberíamos construir algo duradero, Kyle», murmuró. «Un lugar donde cualquiera pueda venir. Blancos o apaches. No importa quién seas». Él la observó, viendo en su rostro la firmeza de esa idea. «¿Una clínica?», preguntó lentamente. «¿Aquí?», respondió ella con convicción. «En lo alto de Red Mesa Hollow, donde ambos mundos puedan encontrarse». Esa misma tarde empezaron. Trabajaron codo a codo, cortando madera de los pinos que rodeaban el risco. El sonido del serrucho, el golpe del martillo. Todo tenía un ritmo que se sentía como música. Los Dustmere Folks y los miembros del Ashvale Clan se acercaron primero con curiosidad y luego con ganas de ayudar. Uno trajo tablones, otro, ventanas recuperadas del viejo puesto comercial. A finales de abril, junto a la cabaña se alzaba una pequeña construcción sencilla y firme, con amplias puertas y luz dorada colándose por los postigos abiertos. Clara pintó un letrero sobre la entrada: Red Mesa, estación de sanación. Debajo, Kyle añadió en su idioma: para todos los que necesiten curar. El primer paciente llegó antes de que se secara la pintura, el hijo de un ranchero con el brazo roto. El segundo fue una mujer apache en labor, Luma Tella, traída por su esposo, demasiado asustado para pedir ayuda hasta que Kyle fue por ellos. Clara trabajó toda la noche, mientras él mantenía vivo el fuego. Cuando el llanto del pequeño Sia Tella rompió el silencio, Kyle sintió algo dentro de sí soltarse, algo pesado que por fin se elevaba. Los días se confundieron con las semanas. Atendían fiebres, tos, heridas viejas que el deshielo había vuelto a abrir. Kyle construyó establos para los caballos que traían enfermos desde las colinas. Clara enseñó a las mujeres cómo hervir agua antes de tratar cortes, cómo preparar desinfectantes. Por las noches se sentaban en el porche, demasiado cansados para hablar, pero satisfechos en la calma compartida. El aire olía ahora a flores silvestres, no a humo. A veces,
Bajo un cielo claro, Clara abría la pequeña caja donde guardaba las medallas de plata de Kyle. «Deben estar aquí», le dijo una noche, «no escondidas». Las colgó sobre la puerta de la clínica. Así cuidarán de todos los que entren. Kyle no la detuvo. Solo tomó su mano, áspera contra la suavidad de la suya, y murmuró: «Entonces también cuidarán de nosotros». A fines de mayo, un hombre llegó desde el sur, a caballo. Era Holt Mercer, sin uniforme, con el rostro más delgado y los ojos cargados de arrepentimiento. «Renuncié a mi cargo», dijo en voz baja cuando Clara lo recibió en la cerca. «Ya hice suficiente daño en nombre del gobierno». Ella lo miró largo rato antes de responder. «Salvaste vidas aquel día, Holt. Eso cuenta». Él miró hacia la clínica, donde Kyle reparaba un postigo. «Si me aceptan, puedo cargar madera o cavar postes. No necesito paga». Kyle alzó la vista. Hubo un silencio breve entre ambos hombres. Antiguos enemigos que ya no lo eran. Finalmente, Kyle asintió. «Aquí sobra trabajo», dijo. Mercer desmontó, se arremangó y se unió a ellos. Para el verano, la cima de la Red Mesa Hollow se había convertido en una pequeña comunidad. Un círculo de cabañas, huertos y una clínica en el centro. La risa de los niños reemplazó el eco de los disparos. Los domingos, la gente se reunía no para escuchar sermones, sino para compartir pan, música y relatos. A veces, Kyle se quedaba aparte, tallando madera a la sombra, observando a Clara moverse entre la gente, su voz tranquila, su sonrisa suave. Nunca imaginó que la paz pudiera tener ese rostro. Una tarde, mientras el sol se hundía rojo detrás de las montañas, Clara se sentó junto a él en el porche. «¿Sabes? La tierra casi parece curada», dijo ella. Kyle miró el horizonte. «Y nosotros también». Ella apoyó la cabeza bajo su barbilla. «¿Extrañas tu vida de antes?», preguntó. Él pensó en los años de soledad, en el rencor y las noches sin rumbo. Luego la miró. El reflejo del atardecer brillaba en sus ojos. «Ya no», respondió. «No desde que bajaste de aquel tren». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y tú, Kyle Redhawk, eres el mejor error que he cometido». Él rió suavemente, rodeándola con el brazo. «Entonces, sigamos cometiéndolo juntos». Cuando cayó la noche, las lámparas de la clínica brillaban como un faro en el valle. Desde lejos, los viajeros veían aquella luz constante sobre la meseta, una señal en Red Mesa Hollow, firme contra la oscuridad. Algunos decían que era solo una enfermera y su esposo Apache quienes la habían levantado. Otros decían que era algo más, una promesa entre dos mundos que por fin habían aprendido a compartir el mismo fuego. El viento se alzó suave entre los pinos, trayendo consigo el aroma de la lluvia y el murmullo de risas lejanas. La tierra, por fin, respiraba tranquila. Bajo las estrellas infinitas del oeste, los sobrevivientes del fuego y la sangre se sentaron juntos, tomados de la mano, observando el amanecer de algo nuevo. Algo que habían levantado con sus propias cicatrices y con la fuerza silenciosa de sus corazones fieles. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.